No sé qué le parece, Boletín Oficial de Estado, decía antes Paco, bueno, ya estaba anunciado, sí, pero hay movida incluso en el PP. Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León. Alberto Fabra acaba de hacer un comunicado hace unos minutos también en contra. Es decir, pero esto sigue adelante. Y ese impuesto, ese 10%, ese copago, puesto entre comillas, lo van a pagar. Usted, que además es especialista en medicina, ¿qué le parece? ¿Qué trascendencia puede tener? Bueno, puede tener una trascendencia muy grande, ¿no? No por el volumen, porque hay que decir a todo esto que la recaudación que se puede obtener como consecuencia de ese repago, que no es copago, repago hospitalario, es una recaudación modesta, ¿no? Pero sí puede tener efectos sanitarios muy graves, ¿no? En términos de salud, el Gobierno no ha hecho un estudio de impacto en salud con respecto al copago en atención primaria, pero ya sabemos, tenemos varios estudios hechos por asociaciones e incluso por los propios pensionistas, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que entre un 15 y un 20% de los pensionistas no retiran sus fármacos porque la medida de copago es disuasoria desde el punto de vista económico, ¿no? Por lo tanto, digamos que tiene un efecto en salud en los pensionistas, pero mucho más grave en los ingresados en un hospital, que no tienen escapatoria posible, que son enfermos graves y que son enfermos que necesitan urgentemente esos fármacos, ¿no? Por tanto, el copago en esa materia solo puede tener un sentido, si no tiene sentido recaudatorio y no tiene sentido disuasorio, porque el fármaco o lo tomas o no lo tomas y por tanto en el hospital no tienes alternativa, pues solamente puede tener un efecto y es el de mercantilizar aún más el sistema sanitario. El Gobierno está obcecado. Señor Llamazares, porque es verdad que es un palo para algunos enfermos, aunque sea un límite de 4,20 euros por envase. Claro, un enfermo de cáncer no toma un envase, toma varios envases y varios diferentes al día, a lo mejor. Pero mi pregunta es, si no es para conseguir dinero, dice usted, efecto mercantilista. Más que efecto económico, tiene un efecto mercantil de convertir el sistema sanitario en un sistema sujeto a compra. Es decir, hasta ahora el sistema sanitario era en buena medida un sistema en el que actuaban en función de las necesidades. Eran las necesidades de salud las que determinaban cómo funcionaba el sistema sanitario. En estos momentos ya no son las necesidades de salud, sino también son las capacidades económicas de los que acceden al sistema sanitario, de los que acceden a ortoprótesis, de los que acceden a dietoterapia, de los que acceden a fármacos, ¿no? Yo creo que es un hecho muy grave y que va a provocar grandes desigualdades en salud. Ya había desigualdades en salud, incluso con salud universal. La sanidad asistencial solamente supone el 20% de la salud ciudadana. El resto es el empleo, la vivienda, los derechos sociales, etcétera. Pero aún con estas medidas lo que se hace es aumentar más la desigualdad en salud y sobre todo discriminar más a los sectores más pobres, más crónicos y más enfermos. Es un poco el esquema que está planteando claramente el Gobierno. John Muller, Paco Marbuenda, que os veo ahí como con dudas. Yo no estoy de acuerdo, yo no creo que sea una monetización, ¿no?, que es una buena definición, sino simplemente estructurar el sistema sanitario público y universal, que seguirá siendo público y universal, porque no olvidemos que incluso por una concepción egoísta, el Partido Popular le votan casi 12 millones de españoles, al PSOE le votan un montón también, a Izquierda Unida también, ¿no? Es decir, al Partido Popular lo que no va a hacer es dar de patadas a todos sus votantes, es decir, bueno, voy a ver cómo me quedo sin votantes. No, lo hace por seguir lo que es la tendencia en todo el mundo, bueno, en los países más desarrollados, de establecer mecanismos igualitarios, pero también mecanismos compensatorios. Es decir, yo que tengo un buen sueldo, afortunadamente, y lo digo públicamente, pues yo tendré que pagar más que quien no tenga, ¿no? Digo yo. No. Es lo justo y es lo legítimo. No es justo porque teóricamente tú pagas más en tus impuestos. Precisamente el sistema sanitario, el educativo, los servicios sociales en un estado de bienestar se financian a través de impuestos. Y tú, que tienes más poder de compra, pagas más que el que tiene menos poder de compra. Por tanto, utilizar un mecanismo para volver a repagar, pues no me parece justo y sobre todo hacérselo a las personas que no tienen acceso a, digamos, desde el punto de vista económico, porque, digamos, en un crónico, ¿cómo estableces esa diferencia? O en un enfermo grave, ¿cómo estableces esa diferencia? Es un absurdo utilizar este mecanismo de copago, es una injusticia en definitiva. Pero luego, no es verdad que todos los países vayan en el mismo sentido. La Organización Mundial de la Salud ha hecho recientemente un informe en el que dice los países del mundo van en el sentido de la universalización de la atención sanitaria. Los países europeos van en contra de la universalización de la atención sanitaria, excluyendo colectivos cada vez más importantes. Incluyendo, por cierto, Angela Merkel.
Sí, claro, pero es que lo has... Que ha dado pero marcha Ángela atrás, acaba de anular ha el dado marcha copago. atrás en el copago. Angela Eso Merkel, en campaña Ángela, electoral, por cierto. acaba de anular el Como es copago. Es neoliberal, decir, hace ellos se estas pueden cosas. permitir anular el copago y nosotros tenemos que introducir más copago todavía. Yo, porque no si tenemos fuera recursos. Alemania, es que a mí me gustaría que cuando hablemos de modelos, porque se habla mucho de cada modelo, lo cojamos al completo. Es decir, el modelo alemán, pues cogemos el modelo alemán al completo. A mí el modelo universitario alemán me encanta. Estamos cogiendo me lo peor, encanta. lo peor Claro, del modelo cogemos, alemán. bueno, desde cada No, los perspectiva, mini querido jobs amigo. todavía no lo hemos Claro, a cogido. mí los mini jobs me gustan, lo he dicho antes. Nosotros los tenemos En parte ya. sí, ¿eh? Nosotros No, tenemos no, ya no, no. ¿No? un No, sis- Gente un que trabaja sistema 10 y 12 precario, horas al sí día lo por tenemos 500 ya. euros, eso no es un Oye, mini job. yo lo voy a decir públicamente. Yo cuando Yo diría que comencé, sí. trabajaba por el equivalente en un periódico que se llama El Noticiero Universal, donde me fue muy bien, luego cerró. Luego estuve en ABC, donde me lo pasé muy bien. Y cobrabas lo que cobrabas. Es decir, yo no, y todo esto que te dicen, ha sido los becarios, los mileuristas. Yo lo fui muchos años, oye, y llega director Paco, de periódico. el problema no Y es soy ser mujer. becario, el problema es cuando Con llevas de 50 becario años. El problema, 10 es, años. el problema es eternizar ser becario. Pues que sigan parados, Este es el ¿no? problema, Es y eso es la triste, ¿no? precarización del No hay mercado. mayor solidaridad que tener un puesto de trabajo. Y nos vamos a meter en la cabeza que la gente joven Entonces, lo que quiere es Paco, tener un puesto de trabajo. pero eso entonces, digno. eso permite- Alemania es digna, eso ¿o no? permite Es que ahora que Alemania 7 tampoco. millones de trabajadores alemanes tienen mini jobs o midi jobs. Pero Es les decir, habéis preguntado. situaciones en las que el salario es por debajo de 700 euros, la mitad de ellos por debajo de 400 y complementan Claro. con ayudas ¿Y sabes? sociales. Y eso está determinando también, eso tiene influencia también en el sistema público de servicios sociales, en el sistema público de pensiones, porque si el trabajo cada vez está más degradado, cada vez se degradan más los sistemas de pregúntate servicios una cosa. públicos, Si porque eso- no pueden ser financiados. Si eso Esa es la fuera lógica. así, si eso fuera así, la gente en Alemania son masoquistas, votan a Merkel mayoritariamente. Votan a Merkel Es que mayoritariamente. son muy tontos, ¿no? Los alemanes. Estúdialo, perdona. estúdialo por renta, por Claro, renta. hombre. Debajo en las rentas de minijobs lo que se produce es una abstención monumental. Votan a Merkel fundamentalmente determinadas rentas y en estos momentos la mitad de la población Pues qué suerte que alemana. que hayan la tantos mitad de la ricos. población Yo alemana. creo de verdad Porque que- tú crees que realmente Mira, Merkel yo- ha ganado. Sí, hombre, Merkel ha arrasado. Por Mira, favor. yo estoy ha viendo... arrasado 41,5 frente a 42,5. Bueno, pues está muy bien, No me ¿eh? parece a mí que sea... Hombre, no, vamos. no. Hombre, Ha concentrado el hasta voto de la Felipe derecha. González dice... Ha concentrado el voto de la ¿Y derecha. no siente usted una cierta lástima o compasión por esos dos partidos que se han quedado fuera al límite del 5%? Sí, Porque, sí, sí. porque Nosotros- si nosotros- aplicáramos el caso aquí, a lo mejor en una de las legislaturas, no sé. el no sé sistema si- alemán es bastante proporcional, ¿eh? Es bastante proporcional. Pero Lo con que esta pasa que- corrección. Ya, pero con mecanismos de distribución de restos, cosa que aquí no tenemos, ¿no? Cosa que aquí nuestros restos se van directamente a la basura, ¿no? Pero siendo bastante proporcional, en nuestra opinión, habría que tener también una representación del resto de los partidos políticos. Pero en Alemania lo que ha ocurrido es que Angela Merkel ha concentrado el voto conservador. Pero hay que tener en cuenta que del otro lado hay un 42,5% del voto que puede considerarse voto progresista. Lo que pasa es que una parte de los progresistas han dicho que no quieren saber nada con los demás. Y ya Normal. ahí no hay alternativa. claro, me gustaría no hay volver. ¿Está colegiado? No tengo Igual lo está. ni idea. Está colegiado en España. Igual ese Pero problema necesitaría existe. estar colegiado. necesitaría Señor estar Llamazares, colegiado. diputado, dice usted error político de la Casa Real eligiendo este hospital Sí, Quirón. el Al debate- final no lo elige que la Casa Real, que Miguel Cabanela ha mirado las instalaciones, ha observado, ha dicho este es el mejor y Pero ese además es el error. la Es decir, seguridad. que por una parte, yo creo que esta es una decisión de la Casa Real. Quien decide que se opere en un hospital privado en vez de un hospital público es la Casa Real y con la naturaleza que tiene la Casa Real, ¿no? Es decir, yo creo que en un momento en que hay un debate entre lo público y lo privado y en un momento en que se está sometiendo a los ciudadanos a políticas de austeridad, los que tienen responsabilidad pública tienen que ejercer, digamos, con coherencia en primer lugar y con ejemplaridad. Y yo creo que esta decisión ni es coherente ni es ejemplar, porque el máximo responsable, digamos, de la iniciativa pública o del Estado en este país debería escoger directamente una iniciativa de carácter público también, porque esa es la muestra de que si yo llevo a mis hijos a aquellos lugares donde yo tengo capacidad de decidir, yo voy a intentar que esos lugares donde hay capacidad de decidir sean los mejores de todos. La educación, la sanidad y demás. Bueno, pues como no es así, como no los envían a la educación pública, como no van a la sanidad pública, pues bueno, pues al final ellos tienen el recurso a la iniciativa privada y gestionarán lo público como les parezca. Los hijos Creo que del eso, rey fueron a en mi universidades opinión, públicas. es equivocado y además desde el punto de vista sanitario. Voy a entrar al tema sanitario. Yo creo que desde el punto de vista sanitario, hablando ahora, digamos, de un ser humano con el cual empatizo como cualquier otro ser humano en una situación de enfermedad, es un error picotear en sanidad.
Picotear es lo peor. ¿Pero qué es y tener picotear? el síndrome recomendado es peor aún todavía. Es decir, picotear es pasar de un médico a otro, de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, porque al final no te sigue nadie. Nadie te conoce, ningún equipo conoce tu enfermedad. Y al final, cada uno que empieza de cero contigo. Entonces, yo, desde luego, lo que recomendaría a Su Majestad, lo que recomendaría a cualquier ciudadano es que tenga continuidad, que vaya a la atención primaria a su médico, que tenga continuidad en el equipo, que le conozcan y que cuando lleguen malas circunstancias, pues ese equipo continúe con él. Se llama continuidad en la asistencia sanitaria y es uno de los mejores acervos y de las mejores aportaciones de la sanidad moderna. Eso de pensar que un gran manitas es el que te va a solucionar los problemas, el anterior era tan manitas como este y lo que tiene es una infección. Con lo cual, yo creo que habría que estudiar mejor el que sean equipos y el que sea gente que tenga calidad. Y en este sentido, creo que la pública en España es de las mejores, ya lo he dicho antes, y de mejor calidad del mundo. Por tanto, esa opción del rey es una equivocación desde el punto de vista político y yo creo desde el punto de vista sanitario también. Permitirme... Y por tanto, bueno, la Casa Real verá cómo continúa o da continuidad a su jefatura del Estado, ¿no? Pero está el príncipe. Nosotros no vamos a entrar en este debate y nosotros somos partidarios de una república, ¿no? Que los ciudadanos puedan elegir todos los ámbitos de la vida pública, incluso que tenga mayor participación democrática de la que tienen en estos momentos. Por lo tanto, bueno, pues esa es nuestra posición. No vamos a entrar en este debate. Pero me reconocerá... Nos parece un debate diputado muy Llamazares, de me Casa reconocerá Real. que las encuestas, todas las encuestas dicen que a día de hoy hay una mayoría de los ciudadanos de España que apoya la monarquía constitucional frente a la república, que es verdad que ha crecido en los últimos años, pero que todavía hay una mayoría clara de ciudadanos españoles que apoyan la monarquía constitucional. Eso es una realidad. Es una realidad, lo que pasa es que ha cambiado en los últimos tiempos y los ciudadanos yo creo que cada vez ven con más naturalidad el debate entre monarquía y república, ¿no? Lo que pasa es que este país, ya durante la transición, pero también yo creo que a lo largo de estos años se sigue transmitiendo una idea que es la idea de la república en guerra, ¿no? Cuando la república en guerra es solamente una parte de la república y entra en guerra precisamente porque hay alguien que da un golpe contra la república, ¿no? La república es una experiencia democrática en este país muy rica y que deberíamos conocer mejor, debería conocer mejor el conjunto de los ciudadanos y entonces yo creo que se vería si hay ese debate y ese debate es tan equilibrado o menos equilibrado.